boleta. Y cuando uno lo va abriendo, se encuentra con las diferentes categorías: presidente, gobernador, intendente, jefe, jefa comunal, presidente de junta de gobierno, legisladores también. Pero hay una categoría que es la de parlamentario del Mercosur. Y estoy seguro que muchos de ustedes no saben exactamente de qué se trata esta categoría de parlamentario del Mercosur, que nació justamente allá por el año 2007 ya. Y estamos aquí con nuestros estudios con el representante de la provincia de Entre Ríos, quien asumió en el año 2015 y ya está transitando los últimos meses, podemos decir, como parlamentario del Mercosur. Estamos hablando del señor Cristian Bello. Cristian, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Hola Gonzalo, ¿cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, últimos meses ya de esta gestión extendida, porque nosotros fuimos elegidos en 2015 para finalizar en 2019. En 2019 esa categoría no se tuvo en cuenta, ¿no? Claro, el presidente Macri decidió no convocar elecciones para esa categoría porque se había firmado un acuerdo de cancilleres en Chile en lo que donde se había acordado precisamente que no se iba a realizar la elección directa. Claro. Porque el Parlamento del Mercosur continúa funcionando, desde el comienzo de los tiempos funcionó con una representación indirecta, o sea, diputados y senadores en ejercicio iban a cumplir además esa función. Paraguay decidió dar el primer paso, tal como lo indica el protocolo constitutivo del Mercosur, y después avanzó la República Argentina. Con esta primera elección que fue en 2015. Claro, es importante aclarar esto, que no es un cargo que se elige solamente en nuestro país, para aquel que no está en el tema, sino en todos los países del Mercosur, en diferentes países, ¿no? Ahora sí se elige solamente en Argentina, porque Paraguay dio marcha atrás. Claro. Había sido el primer país en decidir avanzar, y después la presidencia del presidente Abdo Benítez decide ir hacia atrás. Y no se elige más. En estas elecciones que fueron ahora a mediados de año, se decidió que no, y por lo tanto Argentina es el único país que hoy por hoy elige directamente. Claro, en Brasil, Uruguay no. Todavía no. Brasil se supone que en las próximas sí lo va a hacer. Uruguay está más difícil porque no tiene mucho interés en dar ese paso. Claro. Pero el protocolo constitutivo dice que todos los países deben sí o sí elegir directamente sus representantes. Perfecto. Y sobre todo, Cristian, por ahí pensando, se me ocurre en Marta de Crespo, en Juan Carlos de San Agustín, aquel que no conoce. El Parlasur es como una especie de congreso, de una cámara de senadores, diputados. Es el órgano legislativo del Mercosur. Es el Parlamento, como la palabra lo indica, donde se discuten, se defienden ideas, proyectos, algunas que tienen relación directa con la función ejecutiva de cada uno de los países. Por citarte un caso, nosotros asumimos en 2015 y en los primeros meses de 2016 se declaró la emergencia por dengue, zika y chikungunya. ¿Qué pasaba? Cada país del Mercosur tenía su propio protocolo y lo aplicaba de manera distinta. Cada uno de las... Y el mosquito no conoce fronteras. Pica igual y afecta igual a todo. Entonces lo que hizo el Parlamento fue unificar y hacer que todos los países tengan el mismo protocolo. Entonces, ahí se unificó. Después el roaming internacional, ¿te acordás que antes te cobraban si vos salías de un país para hablar por teléfono? El presidente Macri lo vendió como una iniciativa propia, en realidad había nacido en el Parlamento del Mercosur. Ahí los países se pusieron de acuerdo y así en muchas otras cosas sobre las que se ha venido avanzando con la intención de tener una postura común con respecto a diversos temas. La decisión de, por ejemplo, pedir que la patente de la vacuna contra el COVID sea libre. El primer organismo en pedirlo fue el Parlamento del Mercosur. Bien, es importante aclarar esto porque por ahí no se conoce quizás tanto. Y los gobiernos, no solamente el argentino, sino otros gobiernos también del Mercosur, justamente, tienen la obligación de cumplir al pie de la letra lo que se decide en el Parlasur, o lo pueden tomar o dejar. Lo pueden tomar o no, no es vinculante. En esta etapa, en esta instancia, no es vinculante. Pero felizmente han tomado muchas de las iniciativas. Las han hecho propias, como estos casos que te contaba, y algunos otros más porque le sirven, porque la verdad es que se necesita una figura. Vos cuando tomás distancia de la realidad local propiamente dicha, te das cuenta que otros países y otras ciudades tienen exactamente los mismos problemas que tenés vos. O los han tenido o los van a tener. Y entonces las recetas que cada uno aplica pueden servir para otros lugares sin tener que ensayar 4 o 5 posibilidades, ¿no? Nosotros ahora, yo integro la Comisión de Trabajo, por ejemplo, y estamos trabajando desde hace un montón de tiempo en el trabajo de plataformas, con una enorme preocupación sobre lo que pasa
pasa con los pedidos ya, los delivery, todos estos servicios, los Uber. ¿Qué tema ese, eh? Acá es como que todavía no nos enteramos, ¿viste? Los pedidos ya andan de un lado para otro, esos chicos no tienen ningún tipo de cobertura social, ningún seguro médico, les pasa algo, están en la más absoluta irregularidad laboral, y uno ve que son cada vez más, ¿no? La famosa precarización laboral. Y lo mismo que pasa acá, pasa en Montevideo, pasa en Fraiventos y pasa en cualquier estado de Brasil o de Paraguay, digamos, no es una cosa propia. Entonces, estamos viendo cómo se resuelven estos problemas en otros lugares para aplicarlos. Nosotros trabajamos ahora con la Universidad de Oxford, porque es un problema además mundial. Ellos tienen un monitor de seguimiento de este tipo de aplicaciones para ver cómo actúan en cada sitio. Y hay ejemplos muy claros de lo que se ha hecho en otros lugares muy útiles. En algunos estados de Brasil, por ejemplo, los gobiernos municipales han creado sus propias empresas de transporte de tipo Uber. Entonces les ofrecen a los choferes ir a trabajar con ellos con una mejor rentabilidad. Claro. Y en otros lugares, por ejemplo, para competirle a los pedidos ya, han ofrecido a las universidades el financiamiento para la creación de aplicaciones que les ofrecen a los trabajadores de estas plataformas que se forman en cooperativas y por lo tanto tienen un monotributo social, una cobertura médica, un seguro, les ofrecen usar esas aplicaciones de manera tal que no haya un tercero, un socio mentiroso como es la aplicación. La aplicación claro. se convierte en tu socio sin poner nada a cambio. Pero es algo fundamental, ¿no?, que exista algún tipo de regulación sobre esto, porque creo que evitar no se puede, porque si no, este grupo de la población queda completamente excluido y sabemos cómo está la situación laboral en este momento y muchos jóvenes, ¿no?, su primer trabajo, la única salida que encuentran es justamente dedicarse a algo de esto, ¿no? Lo ideal es que no existiera, pero existe. Y vos escuchás que la municipalidad dice, bueno, no, pero vamos a aplicar acá en Paraná, te dicen, vamos a prohibirlos. ¿Cómo lo vas a prohibir? ¿Cómo vas a hacer para prohibir? No hay manera. Como prohibir que salga el sol, ¿no? Claro, porque no hay forma de controlar. Vos te pones un Uber, llevas a una persona, dice, ¿y usted qué hace? ¿Es Uber? No, y tenés que creerle. ¿Cómo haces para decir que sí que es o que no es? No hay forma. Ahora hasta hay moto Uber ya, ¿no? Por supuesto. Y en cada lugar se van mejorando, y por eso ejercicios como este que ha hecho la Universidad de Oxford, que propone auditar a las empresas y ver qué tanto cumplen con las normas básicas de relación laboral y después exponer esos resultados para que el usuario sepa, mire, esta empresa, acá tenemos dos empresas de cateterías nacionales que están trabajando en Paraná, Pedido Ya y... ¿Cómo se llama la otra? Uy, se me fue. Y Rappi. Rappi. Bueno, ¿cuál de las dos tiene mejor relación con los empleados? ¿Cuál de las que son empleados? Porque no le digan son empleados. ¿Cuál tiene mejor? ¿Cuál ofrece mejores condiciones de trabajo? Entonces, sabiendo eso, el usuario puede también tener una participación activa en ese negocio, digamos, porque no es... Sí, es algo fundamental. Claro. Aparte ya no hay un jefe o una jefa, ¿no? Es como que estas empresas... No conoces a nadie. Porque uno por ahí que viene de la zona del campo, es un poco antiguo todavía en algunas cuestiones, bueno, está acostumbrado a tener siempre algún jefe o jefa, ¿no? Quien puede responder de alguna forma, pero en este caso no. Acá no. Y eso es algo, el mundo va a esa tendencia. Y andá a quejarte, ¿con quién te vas a quejar? Con nadie. Y así todo. Y fíjate vos que la legislación nacional de la Argentina, como la de Uruguay o la de Paraguay, alcanzó hasta el trabajo de plataformas en pandemia, el trabajo remoto. Hasta ahí llegamos. Después el resto quedó en suspenso, no se avanzó más en ese sentido. Y la tecnología y los tiempos van mucho más rápido que la legislación. Entonces el Parlamento del Mercosur dice, bueno, unifiquemos, hagamos una puesta en común. Ahora acaba de entrar, yo estuve hasta ayer en Uruguay, acaba de entrar un proyecto de un parlamentario uruguayo para la reducción de la jornada laboral, que analicemos en conjunto, porque Chile ya dio un paso fundamental, se está discutiendo en el Brasil, se va a discutir ahora en la legislatura uruguaya. En Argentina con el tema electoral se frena un poquito, pero se va a discutir esto de que tengamos menos horas de trabajo. Bueno, hagamos una puesta en común. O sea, que a mí me ha sorprendido, pero hay situaciones que son propias de cada país que en algunos lugares, cuando yo entré al Parlamento del Mercosur, descubrí, por ejemplo, el trabajo rural en Paraguay era lo más parecido a la esclavitud.
Eran Claro. compromisos de 24 horas de trabajo. Era asombroso eso. Sí, 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 Después sí. se fue regulando y se fue mejorando y la verdad que se dieron pasos importantes. Pero, Claro, uno también ahí puede ver, ¿no? Al discutir con diferentes parlamentarios, parlamentarias, la realidad de cada uno de los países. Seguramente en muchas cuestiones estamos mejores que ellos, en otras peores seguramente. El Parlamento sesiona siempre entonces en Uruguay. La última sesión fue en estos días. siempre fue en Montevideo. Fue el lunes en Montevideo. Ayer hubo reuniones de comisión Ajá. y tuvimos el viernes una reunión virtual del bloque. Claro. Pero sí, todos los meses, una vez por mes, se reúne en Montevideo. Después tiene tareas No tiene todavía un lugar físico, ¿no? Sí, tiene su propia sede. Ajá. Sí, sí. Un enorme gran hotel que es la sede del Parlasur, del Mercosur, y el Parlasur además está construyendo una sede propia financiada por el gobierno de Brasil. Y te decía, y además tiene otras tareas. Yo estaba viendo ahí unas fotos que están poniendo de una misión que acaba de ir a participar de Eurolat, que es la reunión de congresos europeos y del Mercosur, donde estuvo en Madrid, donde tuvo la representación argentina. Y yo viajo ahora el miércoles que viene a Ecuador, a las elecciones de Ecuador, que son por un año, se realizan el domingo, para definir también el futuro presidente de ese país, donde participa el Parlamento como veedor. Estuve en las elecciones de Paraguay hace un par de meses, donde la cosa estaba bastante reñida, también bastante difícil, y donde también participamos viendo la transparencia del proceso electoral, digamos. Claro. Y en cuanto a iniciativas propias, ¿ha podido Cristian presentar algún tipo de proyecto? Sí, enorme cantidad de proyectos, pero algunos propios Algunos por ahí, solos sí, en y general. otros compartidos, Sí, sí, sí. pero laburamos en muchísimas cuestiones más generales que propias de la provincia. Es Claro. muy difícil cuando vos no sos una provincia fronteriza. Yo hice pedidos de informe por el estado se los hice pedidos formales y se los hice personalmente al canciller. Le dije, el estado de los cruces fronterizos de Entre Ríos con Uruguay son deplorables. Cada vez que voy por ahí me doy cuenta de la situación. Él me dijo que era una cuestión, que no dependía directamente de la Cancillería, que había que hablar del Ministerio, pero bueno, las razones pueden ser muchas, pero la verdad es que nos ha interesado eso. Bueno, a través del FOSEN, hay un fondo de convergencia del Mercosur que atiende cuestiones relativas a las inundaciones, por ejemplo, o a las sequías. Nosotros en su momento articulamos con los parlamentarios brasileños cuando, ¿te acordás que bajó el río muchísimo el año pasado y se necesitaba que se abrieran las compuertas de las represas para poder lograr Claro, había un mayor varias caudal? ciudades ya en riesgo de poder Sí. potabilizar el agua. Ahí tuvimos una reunión con los parlamentarios brasileros que en ese momento respondían al presidente Bolsonaro y tenían cierta posición medio reacia y contraria, pero accedieron. Estuvo bueno eso porque sirvió bastante para poder agilizar unos trámites que vía Cancillería venían medio complicados también, ¿no? Perfecto. ¿Te imaginaste en un momento, Cristian, estar tantos años? Aunque el tiempo pasa volando, quizás uno Sí. dice, ni lo percibe, ¿no? Pero desde 2015 hasta 2023, 8 años 8 exactamente. años, claro. Son 2 gestiones. Sí. No, yo no me imaginé estar tanto tiempo porque de hecho, fuimos elegidos para 4 años. Pero la verdad es que sirvió, me pareció, yo aprendí muchísimo de la técnica legislativa, de esto de las realidades de cada lugar, de conocer un poco más acerca de cómo se interrelacionan Claro. los gobiernos, de cuál es, uno se imagina otra cosa, de que llama a uno de un lado y el otro atiende y habla. Y en realidad hay todo un protocolo, una forma de actuar en conjunto, de las cosas que se pueden lograr cuando se ponen de acuerdo, de los recursos que hay, de los mecanismos. Yo no sabía esto. Durante muchos años el FOSEM del que te hablaba, al que la Argentina aporta $100 millones al año, estuvo subejecutado porque no había proyectos para aplicar. ¿Vos sabés lo que esa plata está ahí y nadie la usa? Claro. Porque Sí, no, sí, sí, porque sí. no había nadie presentaba. Ese es uno de los problemas de esto de la representación indirecta. Te dicen, bueno, no, que los diputados y los senadores vayan. Y los diputados y senadores chocho porque cobran unos viáticos y se van para allá. Pero en realidad no tienen tiempo para articular un proyecto real y atender una cuestión que pueda ser de utilidad para sus ciudades, porque tienen su trabajo diario en el Congreso Nacional, ¿no? Claro, totalmente. Hablando justamente, Cristian, de cobrar, ¿no? Un parlamentaria del Mercosur, ¿tiene un sueldo fijo? ¿Cómo se maneja ese tema? La ley dice que debe cobrar lo mismo que un diputado nacional, la ley de creación del cargo, pero nunca nos pagaron ni 10 centavos. Ni el gobierno de Macri, que desconoció totalmente, ni el gobierno de Alberto Fernández, que si bien dijo que iba a regularizar la situación, nunca lo hizo. Nos pagan 200... O sea que no cambió tanto la situación No cambió de un gobierno a nada, otro. empeoró Nada. en un punto. $222 nos dieron, yo acabo de recibir en pesos argentinos y Ajá. valor oficial Sí, por sí, el sí, viaje sí. que fui a hacer a Uruguay, en auto.
¿Sabés cuánto cuesta llenar el tanque de auto en Uruguay, el tanque de nafta? Mucho más que acá seguramente, pero no sé cuánto. 35.000 pesos. 35.000 pesos argentinos. O sea, salís perdiendo. O sea que no es para cualquiera vivir en Uruguay. No, tampoco. No, pero también siendo parlamentario, lo que los yo le he hablado con los candidatos, con algunos, y les cuento esto, para que sepan con qué se van a encontrar, porque vos podés ir en avión, es cierto, eso sí te pagan el avión, pero no siempre hay. Ahora, por ejemplo, yo tuve que ir en auto, ¿sabes por qué? Porque está Luis Miguel en la Argentina, entonces todos los vuelos de uruguayos están ocupados yendo y viniendo a ver a Luis Miguel. Entonces no había vuelos. O sea que a ellos el tipo de cambio, por eso vienen tanto acá, les conviene. Claro. Totalmente. O sea, en síntesis, no tiene ningún sueldo fijo, nada. Porque por ahí alguno puede pensar, ¿cuánto cobrará? No solamente lo piensan, Gonzalo, lo repiten. Yo he escuchado a destacadísimos periodistas repitiendo y diciendo esa enorme barbaridad. No, porque cobran 5.000, 7.000 dólares. Nunca nadie va a poder demostrar que cobremos, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Un parlamentario correntino hizo una presentación judicial para pedir que, como le corresponde, le paguen, porque a todo esto muchos de nosotros hemos dejado nuestros lugares de trabajo en los sitios pidiendo licencia porque es incompatible el cargo. Yo hace 8 años estoy de licencia en el NT14 porque no puedo trabajar, y no porque no quiera trabajar, sino que porque, como te digo, es incompatible. Y bueno, eso significa no cobrar, no aportar, no tener un aporte a la jubilación, no tener una obra social, porque eso no corresponde. Nunca lo pudieron resolver y el parlamentario hizo una presentación judicial. La justicia le dio la razón en primera instancia, llegó a la Corte Suprema, la Corte lo analizó, volvió a apelar y falló a favor, y volvió a apelar el Gobierno Nacional. Y en los últimos años se pidió el propio querellante, técnicamente o legalmente, no me acuerdo cómo se llama el término, pero que se espere un tiempo hasta tanto se pueda negociar con el gobierno argentino para no causar un daño mayor. Claro. Bueno, nunca se pudo negociar con nadie, nunca al gobierno argentino no le importó en absoluto ese tema, así que seguirá su demanda, la de él solamente, porque nosotros ninguno del resto, que somos 43, ninguno accionamos contra el gobierno nacional. Y después, Cristian, en cuanto a lo personal, ¿no? Recordemos, no necesitan ningún tipo de presentación, Cristian, reconocido comunicador. ¿Cómo fue ese momento, esa decisión? Lo llevo a lo personal, ayer me pasó que me ofrecieron otro trabajo. Entonces, ¿un cargo político? No, un trabajo en otro medio. En ese momento me pasó que uno a veces llega a un ofrecimiento así de golpe y uno no sabe qué hacer. Entonces lo puse ahí, una persona neutral que no tiene tanta relación conmigo. Le dije, tengo esto, con estas condiciones, me ofrecieron esto otro con estas otras condiciones. Esta persona me sorprendió por ahí la respuesta, me dijo: hacé lo que te haga feliz. Si vos te sentís feliz en este momento en el lugar en donde estás, seguí en el lugar donde estás. Si no te sentís del todo bien, cambia de lugar. Decidí seguir en este lugar. ¿Cómo fue esa decisión de Cristian? ¿Lo pudiste consultar? Después uno termina tomando la decisión, pero ¿hubo una consulta? ¿Fue de golpe o ya es algo que se veía venir? No se veía venir y me sorprendió. A mí, yo siempre cuento, la oferta me la hizo el gobernador Urribarri en ese momento. Me sorprendió, pero le pedí tiempo, no le respondí enseguida. Fue una larga semana en la que di vueltas y vueltas sobre la cuestión porque me resultaba interesante, me parecía importante, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo por lo incierto. No es lo mismo cambiar de canal que cambiar totalmente de ámbito. Y una vez también depende, me imagino yo, del qué dirán, ¿no? Bueno, con eso yo estoy más familiarizado porque, digamos, después de tanto tiempo y yo no me hice conocido así de un día para otro, sino que fue desde muy chico y fui transitando todas las etapas del qué dirán. Entonces, nunca me pegó de golpe. Pero sí por ahí con los chicos, con mis hijos, que sé yo, esa cosa que puedan llegar a decirles. Claro, bueno, eso es una prevención que después podés con el tiempo ir madurando. Pero después lo pensé bien y dije que sí. Y al comienzo lo primero que y acepté. Y la verdad es que fueron meses duros, sobre todo los de la campaña. La campaña termina siendo muy dura. Pero después ya una vez que asumís, ya se hace más fácil. Y o sea que si al Cristian de hoy le aparece tener que tomar esta misma decisión, ¿lo volvería a hacer? Yo lo volvería a hacer totalmente. Ayer le decía a un amigo, que tenía una situación parecida a la tuya, le digo, yo lo que aconsejo siempre es no quedarse con las ganas de decir, ¿y qué hubiera pasado si hubiera dicho que no?
Claro. ¿Qué es lo que no hubiera hecho? Ese es un tema también, ¿no? Quedarse, yo creo que es peor quedarse con la duda que hacerlo, ¿no? Ahora es contrafáctico porque vos ya está, ya sabés, ¿no? 8 años que no cobraste, pero aprendí un montón de cosas, supe, analicé, conocí, es otro ámbito, es otra cosa. Imagínate, Gonzalo, yo compartí 4 años como sentado con vos acá, hablando de la vida y el canto abajo de un árbol, comiendo, con quienes hoy son ministros, con quien hoy es candidato a vicepresidente de la Nación. Claro. Con Rossi, con Jorge Tayana, con Daniel Filmu, con Teresa Parodi, que es nuevamente me imagino que son cosas que ese Cristian chiquito de San Benito ni siquiera se imaginaba. A mí me pasa a veces, que no me estoy comparando para nada, que a veces comparto con gente o me toca hacer algún móvil, alguna entrevista. Bueno, nunca pensé entrevistarlo a Cristian Bello. Son cuestiones que uno dice, qué loca la vida, ¿no? La vuelta, pero eso me sirvió como para aprender mucho. Yo escuchaba cosas y historias y conocí de la historia reciente, protagonizada por ellos mismos y contada por ellos mismos. Yo decía, miércoles, qué bárbaro todo esto. Y te entusiasman la idea de que... Estoy citando los del bloque mío, pero no sé, ahora yo voy de viaje con María Luisa Storani, que es la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Una mujer con un enorme potencial y una historia, con Lilita Puig de Stubring, de acá de Santa Fe, con, no sé, muchísimos hombres y mujeres muy grosos de la política, que ahí está Lilita en la foto, que la verdad que te producen un enorme placer escucharlo solamente, ¿no? Claro. Ya con eso alcanzan. Y es lo que más vale, ¿no? El tema de, al final del día, juntar experiencias y todo el tiempo uno puede seguir aprendiendo también en base a eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y te posibilita además una mejor comunicación con los políticos acá también, porque tampoco te pueden mentir tanto. Ahora vos ya sabés muchas cosas que antes que te ven. Entonces le conocés un poquito más a la hora de una entrevista, ¿no? También para el trabajo periodístico sirve mucho. Por supuesto. Cristian, y por último, ¿qué futuro le ves al Parlasur justamente? Independientemente de lo que pase ahora en las elecciones, no se sabe. No, yo no creo que sea tan independiente de lo que pase. Yo creo que depende cuál sea el próximo gobierno argentino. La Argentina es siempre una pieza decisiva en todo esto, ¿no? Latinoamérica se maneja como en bloques siempre, generalmente. Claro, y la Argentina en eso. Argentina y Brasil son siempre las. Entonces, depende qué tanta importancia le den, porque todos hablan bien del Mercosur y les gusta y yo. Después, a la hora de los hechos, no siempre son tan coherentes, ¿no? El Mercosur es el principal recurso, el principal arma que tiene la región para poder plantarse realmente. El día que, fíjate lo que pasó con Uruguay. Uruguay, al comienzo de la gestión del presidente de la calle Pou, se paró y dijo, bueno, nosotros vamos a negociar con China por nuestro lado, si Alberto Fernández lo quiere, si la Argentina se pone, nosotros nos vamos, chau, ¿qué tal? Y amenazó con romper el bloque. Duró un año, porque en ese año China se dio cuenta de lo que era el Producto Bruto Interno de Uruguay, calculó y dijo, voy a perderme los negocios con Argentina, con Brasil, que son potencias, eso, por los 3 millones de habitantes, lo que representa con todo respeto el Uruguay, evidentemente no era lo que más le convenía. Entonces dijo, no, negociemos, pero en el marco del Mercosur. Y así pasa lo mismo con la Unión Europea. Ahora que se está discutiendo todavía el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, ahí lo más importante va a ser que nosotros, los propios protagonistas, los integrantes, los países miembros nos pongamos firmes y de acuerdo para poder tener fuerza a la hora de negociar con aquellos, ¿no? Por supuesto. Ahora por el oficialismo es Cáceres el precandidato, ¿no? José Cáceres, sí. José Cáceres. Que tiene la experiencia de haber sido vicegobernador, diputado, un hombre con mucha historia. Estuvimos charlando el otro día, le conté algo de lo que hacíamos, él estaba conociendo también mucho de esto y tiene el expertise político para poder hacerlo muy bien. Va a compartir con gobernadores, exgobernadores, gente muy valiosa. Y por Galimberti no sé quién es. No recuerdo sinceramente. Por la lista de Frigerio va el doctor Alejandro Perotti, un hombre muy conocedor del Mercosur, es asesor del Parlamento del Mercosur, de Bóbriles. Que me indicó el otro día que Bóbriles es la primera municipalidad de la Argentina en tener como obligatorio el uso de la bandera del Mercosur.
Y lo planteé ante el nuevo presidente, Mario Colman, que es el nuevo presidente, y me dijo, bueno, le vamos a mandar una bandera de regalo. Y la tengo ahí para llevársela a Bobril de regalo en esta sesión última. Qué bueno. Por último, ahora sí, Cristian, y bien breve, porque ya la producción, sabes bien de esto, me está apurando, nos pasamos de tiempo. Más que nada para aquel que está preguntando, Cristian, ¿vuelve a la radio cuando termine esta licencia o no se sabe? Sí, eso tengo todavía? que volver, sí. Tengo que volver a la radio. Tengo que ver en qué condiciones y cómo, pero sí, yo soy empleado de Letra14 hace 20 y pico de años, así que tengo que volver. Bien, así que la gente de Isletas por ahí... Y tengo ganas obviamente que vean Sobremesa 6, que no sean el mismo horario. Por favor, no, seguramente no. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Así pasaba Cristian Bello, parlamentario del Mercosur, que ya está cumpliendo sus últimos meses en esta función. Vamos a una breve pausa en esta sobremesa y ya venimos con más información.